Aunque ya hayan transcurrido más de 100 años, 120 o 130 años, desde la publicación del Medallón, la primera novela de Lina López de Aramburu, sigue siendo muy complicado situarla, ubicarla en algún lugar dentro de la historia de las letras nacionales. Esta dificultad de pensar a Zulima dentro de la historia de la literatura venezolana no es una coincidencia, no es accidental. Se debe a que dentro de nuestro imaginario nacional fue muy difícil, tuvieron que pasar muchísimos años antes de que concibiéramos la posibilidad de que una mujer fuera uno de los entes que más había aportado o que había aportado visiones más interesantes a la construcción de nuestro mapa literario. Costó muchísimo entender que las mujeres no tenían por qué ser siempre personajes o no tenían por qué ser siempre alegorías, sino que había mujeres productoras de discurso y productoras de subjetividades. Zulima, Lina López de Aramburu, había participado como dramaturga en el año 1883 en la celebración del centenario de Bolívar. Era la única mujer que no había sido parte de un cuadro vivo y que no había estado dentro de la celebración como un objeto decorativo. Sin embargo, su nombre no apareció en el catálogo que pretendía registrar todas las actividades que se llevaron a cabo durante este proceso de conmemoración. Además de eso, tuvo que esperar 2 años más hasta que su obra fuera publicada y también se publicaran sus otros textos teatrales. Zulima es la primera mujer venezolana en publicar una novela. El Medallón fue su primera obra y es un texto en el que reivindica la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones sobre su propio cuerpo, tengan una sexualidad autónoma y no sean condenadas socialmente. Uno de sus personajes femeninos centrales dentro de esta historia es una obra en la que aparecen 3 mujeres con 3 perfiles muy distintos, porque algo que ella también quería hacer era diversificar la visión de la mujer, despegarla por completo de esta visión estereotípica. Uno de sus personajes femeninos toma decisiones, se equivoca, es traicionada y la voz narrativa se encarga de mostrarla como una persona virtuosa, porque la sexualidad y la autonomía y las decisiones que se toman sobre el propio cuerpo no tienen nada que ver con la evaluación moral que pretendía hacer la sociedad en ese momento. Luego, la segunda obra se llama Un crimen misterioso. Es una novela absolutamente sui generis dentro de la escritura femenina de ese momento. Zulima no solamente se posiciona dentro de esta obra frente a los sucesos de la Guerra Federal, es decir, no solo asume la voz de una intelectual, de una política, sino que además va a cuestionar el amor romántico y todos los atributos que se hacen a la corporalidad y a la emocionalidad femenina desde el paradigma romántico que dominaba las letras latinoamericanas desde las primeras décadas del siglo XIX. Finalmente está Blanca o las consecuencias de la vanidad, una novela que aborda 2 temas muy importantes. Por un lado, reconstruye una figura del imaginario nacional que nosotros recordamos que está muy inscrita dentro de la cultura, muy bien inscrita dentro de la cultura popular, que es la Loca de Tacagua. Nos cuenta la historia previa y posterior de la Loca de Tacagua y nos enseña cómo la locura es una de las consecuencias del hecho de que las mujeres no tengan acceso a la educación formal, y por otro lado debate con la novela del adulterio. Nosotros leemos Blanco las consecuencias de la vanidad e inevitablemente pensamos en Cabrera Malo, en Mimí, en Débora, ¿no? Pensamos en estas obras que presentaban a la mujer adúltera como el gran riesgo del proyecto nacional. Por el contrario, Zulima nos muestra cómo el adulterio femenino y cómo esta peligrosidad que se le pretendía atribuir a las mujeres que circulaban por el espacio público no eran más que una fantasía masculina. Leer a Zulima en este momento nos permite, por un lado, reconstruir lo que ha sido el tránsito de la mujer a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos permite darnos cuenta de cómo el trabajo femenino es concebido de otro modo, cómo las mujeres cada vez más entramos a las profesiones liberales y si bien seguimos teniendo participación en las profesiones de servicio, ya se asume públicamente que podemos trabajar con el pensamiento.
nos muestra también cómo hemos ido ganando espacios en la educación, cómo tenemos acceso a la educación formal y cómo nos hemos ido incorporando. Sin embargo, también nos sirve para reflexionar acerca de todo lo que todavía no se ha conseguido. La obra de Zulima además supone un aporte estilístico y estético a las letras nacionales, y podríamos decir que si no leemos a Zulima y no leemos las 3 novelas que contiene este volumen, tendríamos el mapa de la literatura venezolana de finales del siglo XIX incompleto. Entonces, la idea es que hagamos este recorrido por las 3 novelas y que tratemos de valorar lo que podría decir una mujer venezolana del siglo XIX sobre las mujeres venezolanas del siglo XIX, que trascendamos esa construcción arquetípica, esa construcción alegórica que se hacía desde la literatura, que se ha canonizado y que es la que tenemos como única de esos años.